Hola, saludo a todos. Bueno, en este tercer video relacionado a lo que es el estudio de la filiación, ¿verdad? Vamos a estudiar lo que son las pretensiones de filiación. Es decir, qué tipo de demandas y en qué ocasiones es que yo debo introducir cada pretensión. Entonces, vamos a ver, esto es un tema muy importante porque en los tribunales muchas veces, por ejemplo, introducen lo que es una impugnación de paternidad o un desconocimiento de paternidad y lo que tenían era que introducir una impugnación de reconocimiento, porque esto puede variar dependiendo de cada caso específico y así está determinado la ley. Entonces, de manera que la idea de esto es pues profundizar un poco sobre lo que son las pretensiones de filiación. Espero que les guste esta videoclase y pues sin quitarle más tiempo, comencemos. Cuando vamos a estudiar lo que son entonces las pretensiones de la filiación, vamos a hablar sobre las clases de pretensiones que hay. Y podemos ver que hay pretensiones de reclamación de filiación y pretensiones de impugnación de filiación. Son pretensiones de reclamación de filiación la pretensión de reclamación de Estado, la de inquisición de paternidad extramatrimonial, la de inquisición de maternidad extramatrimonial, ¿ok? Y podemos hablar de lo que son las pretensiones de impugnación de filiación y podemos ver en el esquema lo que es la pretensión de desconocimiento de la paternidad matrimonial, la pretensión de impugnación de Estado, la pretensión de nulidad y de impugnación de reconocimiento. Entonces, para que más o menos podamos visualizar una esquematización de las pretensiones del Estado civil. En esta próxima lámina vamos a empezar a estudiar un poquito más estas pretensiones y entonces comencemos con las pretensiones de reclamación de filiación, la reclamación de Estado. Tenemos la pretensión de reclamación de maternidad. Por medio de esta pretensión, el hijo o la hija pretende demostrar la maternidad matrimonial a falta de partida de nacimiento y de posesión de Estado. Encontramos también la pretensión de inquisición de paternidad extramatrimonial, que se pretende establecer legalmente el vínculo de filiación entre el hijo extramatrimonial y su padre, cuando no le ha reconocido voluntariamente. Es una especie de reconocimiento forzoso declarado por la autoridad jurisdiccional competente, que ya de esto habíamos hablado en videoclases anteriores, ¿verdad? En la parte del reconocimiento. Y también tenemos acá la pretensión de inquisición de maternidad extramatrimonial, que pretende comprobar legalmente la filiación materna o maternidad extramatrimonial cuando no hay reconocimiento espontáneo, con lo cual se logra también un reconocimiento forzoso declarado por la autoridad jurisdiccional competente. Por otra parte, en esta próxima lámina tenemos las pretensiones de impugnación de filiación, que tenemos la pretensión de desconocimiento de paternidad matrimonial, que pretende desvirtuar la presunción de paternidad matrimonial, es decir, la paternidad que se produce por ocurrir el nacimiento dentro de una unión matrimonial. Fíjense que esta pretensión es muy importante que tengan este detalle. El desconocimiento de paternidad desvirtúa la presunción de paternidad matrimonial, es decir, que esta pretensión es cuando están casados, que el padre dice, no, este no es mi hijo, entonces y está reconocido porque si está casado, se da la presunción legal y aparece en la partida de nacimiento que él es el padre, pero si en realidad él no es el padre, la demanda que tendría que interponer es la de desconocimiento de paternidad. Otra también pretensión que tenemos es la pretensión de impugnación de maternidad, que pretende desvirtuar la prueba de la maternidad matrimonial que una persona tiene en su partida de nacimiento o de su posesión de Estado. Y también tenemos las pretensiones de nulidad y de impugnación de reconocimiento, que pretende desvirtuar el reconocimiento, filiación extramatrimonial, cuando hubiere sido falso la impugnación o cuando no hubiere llevado a efecto con violación a alguna disposición legal, que va a la parte de nulidad. Y fíjense que en este caso, el de impugnación de reconocimiento es cuando el padre, ¿verdad? Cuando un padre no está casado, o sea, no es de matrimonio, reconoce un niño y resulta que después se da cuenta que no es su niño, él no va a demandar el desconocimiento de paternidad, porque el desconocimiento de paternidad se utiliza cuando
es en un matrimonio. Cuando no es un matrimonio, entonces él tiene que reconocer. Y entonces allí es la impugnación de reconocimiento. La impugnación del reconocimiento que él hizo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Fíjense, para que cuando ustedes tengan los casos, no vayan, si no existió matrimonio, sino que él fue y reconoció, ustedes no pueden ir a interponer una demanda de desconocimiento de paternidad. Tienen que proponer una demanda de impugnación de reconocimiento. Hablemos en esta próxima lámina un poquito sobre el desconocimiento de la paternidad en la legislación venezolana. Esta pretensión de desconocimiento de la paternidad es una pretensión de impugnación de filiación. Como pretensión de filiación presenta los caracteres generales de toda pretensión de esta especie y además la pretensión de desconocimiento de paternidad tiene rasgos propios. Y entre estos caracteres propios, pues la pretensión de desconocimiento de la paternidad es personalísima porque solo corresponde al marido de la madre. Este carácter se explica porque la presunción de paternidad lo afecta directamente solo a él y la acción de desconocimiento es el medio que le reconoce la ley para desvirtuar tal presunción. De manera que solo el marido tiene la posibilidad de ejercer la pretensión de desconocimiento de paternidad. Eso lo encontramos en los artículos 202 al 205 del Código Civil. Entre las clases de desconocimiento, bueno, habrán los motivos que se plantean en la ley. Por ejemplo, existen casos de imposibilidad física de relaciones sexuales entre el marido y la madre, que está en el artículo 201 del Código Civil, la impotencia del marido en el 204, el adulterio de la mujer en el 205 del Código Civil, y también tenemos el desconocimiento por simple denegación, que consiste en el nacimiento del hijo antes de que hubieran transcurrido 180 días después de la celebración del matrimonio, que está en el artículo 202 del Código Civil. Y como tercero, el desconocimiento excepcional, que lo encontramos en el artículo 507 del Código Civil y que de esto ya se explicó en una videoclase. El que no recuerde cómo interpretamos el artículo 507 del Código Civil, les recuerdo la videoclase. Esta videoclase donde interpretamos el artículo 507 del Código Civil es la videoclase de las pretensiones del Estado civil. Ahí se interpreta y se dan los casos de filiación también. Entonces, está la última parte de esa videoclase, pretensiones del Estado civil. Ahí está la interpretación del artículo 507. Les recomiendo que busquen la videoclase que está aquí en el canal de YouTube y así se refrescan también de la interpretación que yo le doy al artículo 507 y cómo se va a aplicar del Código Civil venezolano. En esta próxima lámina tenemos lo que es la impugnación y nulidad de reconocimiento, toda vez que al hablar de reconocimiento, este debe constar en la partida de nacimiento. La nulidad de las actas del Estado civil es admitida en los siguientes casos, contenidos en su mayoría en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Registro Civil, que es la ausencia de firma del funcionario y partes, cuando no ha intervenido el funcionario competente o determinado por la ley, la falta de testigos requeridos en la ley, las partidas extendidas en hojas volantes, o sea, cuando no se cumple con los requisitos pues, que se establecen en la Ley Orgánica del Registro Civil para levantar lo que es un acta, por ejemplo, de reconocimiento, cuando las partidas han sido redactadas tardíamente y que este hecho cause motivo para dudar de la buena fe de los comparecientes. Aquí en estos casos pues se puede dar lo que es la nulidad de esa acta del reconocimiento por estas causas que se establecen en la Ley Orgánica del Registro Civil. El fundamento legal del valor probatorio de las partidas que han sido debidamente registradas se puede encontrar en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Registro Civil. Los actos del Estado civil registrados con las formalidades preceptuadas en este título tendrán el carácter de auténtico respecto a los hechos presenciados por la autoridad. Las declaraciones de los comparecientes sobre hechos relativos al acto se tendrán como ciertas hasta prueba en contrario. Las indicaciones extrañas al acto no tendrán ningún valor, salvo disposición especial. Son varios los puntos a resaltar en este artículo. Tienen carácter de auténticos los actos del Estado civil registrados con las formalidades establecidas en la ley y presenciados por la autoridad, es decir, que tienen efectos erga omnes, mientras no sean declaradas falsas, lo que constituye un enunciado juris tantum porque admitiría pruebas siempre en contrario. Entonces fíjense ustedes que acá podemos visualizar cuando un acta no ha cumplido con los requisitos, ¿verdad?
y se pide la impugnación o nulidad del acta, ¿verdad? De reconocimiento y seguiríamos estas circunstancias. Y si no, entonces un padre que pues no proponga de matrimonio el nacimiento del hijo, pero él fue y lo reconoció y después se da cuenta que él no es el padre, entonces allí tendría que demandar la impugnación del reconocimiento pues que él hizo, y eso sería vía judicial. Es decir, existen estas dos circunstancias: cuando es nulidad por defectos del acta, no se cumplieron con los requisitos de ley de reconocimiento, y por otra parte es el caso del padre que reconoció y se da cuenta que él no es el padre, entonces tiene que impugnar ese reconocimiento. En el caso de la pretensión de inquisición de maternidad, el objeto es establecer realmente el vínculo de filiación materna entre una persona y su pretendida madre cuando ésta no le ha reconocido voluntariamente. Segundo, hechos que deben probarse: los hechos que debe comprobar el demandante durante el juicio de inquisición de maternidad para lograr una sentencia favorable. Es precisamente elementos cuya prueba implica la maternidad, como el parto de la pretendida madre, la constancia de nacimiento vivo, la identidad del siguiente hijo con la persona que nació de aquel parto, etc. Se hace, como ya dijimos, es prueba libre. En esta próxima lámina, datos que podríamos resaltar sobre la pretensión de inquisición de paternidad, que es lograr una decisión judicial en la que se establezca legalmente la filiación paterna entre el hijo concebido y nacido fuera del matrimonio y el hombre que pretende tener por padre, cuando éste no lo ha reconocido espontáneamente. Los hechos que deben probarse: se debe comprobar bien la posesión de estado de hijo del pretendido padre, bien la cohabitación del pretendido padre con su madre en el periodo de la concepción, los primeros 121 días de los 300 que precedieron al nacimiento del pretendido hijo, y la identidad del siguiente hijo con el concebido en dicho periodo. Y entre los medios de prueba en el juicio de inquisición de paternidad pueden emplearse todo género de pruebas previstos en el Código Civil, y también los exámenes o las experticias hematológicas, como el ADN, la prueba de ADN, etc. Y bueno, eso lo encontramos en los artículos 210 y 211 del Código Civil. Ok, en esta próxima lámina no podemos tampoco olvidar, ¿verdad?, aquellas pretensiones que pues abarcan impugnación de paternidad y o maternidad respectivamente, o sea, la impugnación de paternidad, que es muy popular, o la impugnación de maternidad, pero específicamente la de paternidad, cuando son interpuestas por el hijo o la hija contra el padre y o la madre respectivamente. Así que el hijo o la hija impugna la paternidad, por ejemplo, de un señor de un señor X, pues, ¿no? O de una madre también puede ser. Que de allí viene el deseo o quien pretende dejar sin efecto la filiación, en este caso viene del hijo o la hija. En esta próxima lámina hacemos referencia a lo que es la investigación de la filiación extramatrimonial, y es precisamente porque cuando el hijo concebido y nacido fuera de matrimonio no ha sido reconocido voluntariamente por su padre o por su madre, la filiación puede ser establecida o comprobada por vía judicial, y en este caso la prueba de filiación será la sentencia definitiva y firme que declare con lugar la pretensión de inquisición de paternidad o maternidad. Las pretensiones de investigación o inquisición de la filiación no matrimonial son dos: la pretensión de inquisición de paternidad y la inquisición de maternidad. Y entre las características que podríamos resaltar es que personas que la pueden ejercer, son pretensiones indisponibles como todas las de filiación, eso está en el artículo 232 del Código Civil. En ciertos casos están sometidas estas pretensiones a plazo de caducidad. La posesión de estado de filiación extramatrimonial como prueba. La filiación extramatrimonial se comprueba mediante reconocimiento, que puede ser voluntario o forzoso, ya lo hemos dicho. Pero la posesión de estado, si no puede ayudar, porque no constituye una prueba contundente de lo que es la filiación, pero adminiculada con las otras pruebas, puede ayudar en lo que es la posesión de estado al convencimiento del juez de que sí es el padre. Y la función de la posesión de estado en materia de reconocimiento voluntario, conforme a nuestra legislación vigente, es posible el reconocimiento del hijo muerto, pero
cuando es reconocido el hijo muerto, tal reconocimiento no beneficia a quien reconoce como heredero, sino cuando el reconocido hubiere gozado durante su vida de esa posesión de Estado, pues, ¿no? Eso está en el artículo 219 del Código Civil. Y desde el punto de vista del reconocimiento forzoso, en esta materia, comprobada durante el juicio de inquisición de la paternidad, la posesión de Estado, la pretensión debe ser declarada con lugar a menos que la madre haya tenido relaciones sexuales con otros hombres durante el periodo de la concepción del hijo, que ya eso es otro caso. En esta lámina vemos la competencia jurisdiccional para conocer de los juicios de filiación. El establecimiento judicial de la filiación, como principio general, ¿verdad? Y es que toda persona tiene derecho de demandar para reclamar el reconocimiento de su filiación paterna o materna, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil e interpretación del artículo 56 de la Constitución Nacional. Y este alcance del principio para la filiación materna también lo encontramos en el artículo 199 y 200 del Código Civil. El alcance de la filiación paterna en el 210 del Código Civil. Y vemos, como punto muy importante, que los tribunales de niños, niñas y adolescentes tendrán la competencia para conocer de los juicios de filiación cuando los niños sean menores de edad, porque si ya son mayores de edad, entonces conocen los tribunales civiles ordinarios. Por eso es que cuando hablamos de los casos de filiación referente a niños, niñas y adolescentes, el juez competente para los casos previstos en el artículo 177 de la LOPNA será el juez de protección de niños, niñas y adolescentes de la residencia del niño, excepto en los juicios de divorcio o de nulidad de matrimonio, en los cuales, bueno, ya ahí sabemos que es la comunidad conyugal, pero ya eso es otro caso. Pero en los juicios de filiación, entonces sería el de la residencia del niño. Y los otros tribunales, cuando son mayores de edad, ¿verdad? Un mayor de edad también puede reclamar que se establezca su filiación con respecto al padre o a la madre. Y ahí conocen los tribunales civiles ordinarios, que son precisamente para los casos de mayores de edad. Y ahí se sigue pues el procedimiento ordinario establecido en los artículos 338 y siguientes del CPC, del Código de Procedimiento Civil. En esta próxima lámina vamos a hablar brevemente sobre lo que es la imprescriptibilidad de la pretensión de inquisición frente al padre y a la madre. El artículo 228 del Código Civil establece que las pretensiones, yo escribo omisis allí porque no es acciones sino pretensiones, ¿ok? Hago la corrección de la ley, que está mal interpretado los conceptos, la terminología, pero sería la redacción: las pretensiones de inquisición de paternidad y maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la pretensión contra los herederos del padre o de la madre no podrá intentarse sino dentro de los 5 años siguientes a su muerte. Esto quiere decir que los hijos pueden demandar a sus padres la inquisición para que se establezca cuando ellos quieran, es imprescriptible. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la magistrada Gladys María Gutiérrez, del año 2011, anuló la parte final del artículo 228 del Código Civil por ser contraria al artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y en ese artículo 228, como se transcribió anteriormente, establecía antes de la decisión en comento que las pretensiones de inquisición de la paternidad y maternidad son imprescriptibles frente al padre y a la madre, pero la pretensión contra los herederos del padre o de la madre no podrán intentarse sino dentro de los 5 años siguientes a su muerte. Ahora se lee así: las pretensiones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente al padre, a la madre y a los herederos de estos. Es decir, que son imprescriptibles en general. Nunca van a vencerse un lapso para que éstas se puedan interponer. Siempre, porque esto, el artículo, la Constitución, pues ha promovido que todos tenemos derecho a saber nuestros datos de identidad. Entonces, en cualquier momento, si no está establecida la afiliación de alguien, así sea mayor de edad o cuando sea, así esté viejito, puede demandar una inquisición de paternidad, etcétera, etcétera. Para culminar, ir culminando, pues podemos ir resumiendo que dado que la pretensión de desconocimiento de paternidad perturba gravemente la paz familiar, por lo que la ley atiende al interés individual y social
al consagrar la pretensión, pero también resguardar la paz familiar, sometiendo dicha pretensión a plazo de caducidad. Conforme al artículo 206 del Código Civil, el plazo para ejercer la pretensión es de 6 meses después del nacimiento del hijo o del conocido fraude cuando le sea culpado. Aquí el problema es el siguiente: la pretensión de desconocimiento del marido con respecto al hijo de su esposa es una demanda muy violenta que causa una gran inestabilidad, una gran conmoción. Además, las causales para el desconocimiento son taxativas. Y el artículo 206 del Código Civil establece que la pretensión de desconocimiento no se puede intentar después de transcurridos 6 meses del nacimiento del hijo o de conocido el fraude cuando se ha ocultado el nacimiento. En este caso de interdicción del marido, este lapso no comenzará a correr sino después de rehabilitado. Y bueno, para culminar, siguiendo también analizando jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto también a lo que habíamos mencionado en la sentencia número 806 del 2014, que la limitación para el caso de la pretensión de inquisición de paternidad y de maternidad que señala la parte final del artículo 228 es contraria a lo establecido en el artículo 56 de la Carta Magna, que contempla el derecho de toda persona a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre, a conocer su identidad de los mismos y el deber del Estado de garantizar el derecho de investigar la maternidad y la paternidad. Dicho artículo constitucional indica la sentencia está orientado a garantizar el reconocimiento filiatorio del padre o de la madre sin distinguir si se encuentran vivos o fallecidos, y que tal reconocimiento pueda ser solicitado tanto por los niños, niñas y adolescentes, así como por los adultos en cualquier momento. Bueno, con esto hemos hecho un recorrido por las pretensiones de filiación, esquematizándolas, dando detalles y dando algunos datos importantes sobre cada una, sus características. Y bueno, espero que les haya gustado la clase, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima videoclase.